Televisa presenta. Muy buenas noches. Ser médico o enfermera en ciertas partes del estado de Guerrero se ha convertido en una actividad riesgosa. Son extorsionados, se les exigen servicios, incluso se les exigen medicamentos. Punto de Partida recogió también testimonios de médicos que afirman que los criminales son respaldados por las comunidades cuando piden medicamentos o viceversa, que las comunidades son apoyadas por los hombres armados cuando van a exigirles a los médicos, a las clínicas, medicamentos que muchas veces no tienen. El resultado son decenas, quizás cientos de solicitudes de personal del sector salud que en Guerrero piden su cambio de adscripción. Un trabajo de Melissa del Pozo y Ahmed Velázquez. Creo así en el carro y les hicieron la parada y creo que no se querían parar. Entonces, creo les dispararon. Él trabajaba en salubridad. Allá en Chilpancingo estaba trabajando y tenía un cuartito rentado. Y de allí se venía en las tardes, el viernes en la tarde. La tarde del pasado 19 de junio, Julio César Mejía, farmacobiólogo de la Secretaría de Salud de Guerrero, se dirigía de Chilpancingo a Acapulco con 3 de sus colegas. Se les perdió el rastro a la altura de Tierra Colorada. Al día siguiente, el auto en que viajaban fue encontrado con impactos de bala en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, a la altura del poblado de Xolapa. Con Julio viajaban 3 personas más, entre ellas Marvin Hernández, un médico general de 31 años adscrito a la unidad de salud en Chilpancingo. Su padre Rigoberto cree que su hijo fue secuestrado por grupos criminales tras quedar en fuego cruzado. Entre ellos mismos había enfrentamiento. Creemos que a ellos, por los haber confundido, pues a lo mejor se los retuvieron para que les curen a sus enfermos. Mi hijo no debía nada a nadie. Una semana después, la Fiscalía del Estado dio a conocer el hallazgo de 4 cuerpos en avanzado estado de descomposición y con impactos de bala en un paraje de Santa Bárbara, que según estudios genéticos correspondían a Julio, Marvin y a sus 2 compañeros. Este no es el único caso en el que los trabajadores de la salud del Estado han sido víctimas de la violencia que se vive en Guerrero. Hilda y su esposo son médicos. Durante 10 años trabajaron en una clínica de salud en Teloloapan, hasta que hace 10 meses tuvieron que salir de ahí huyendo. Pero siempre revisábamos las cámaras. Entonces vimos hombres ahí con armas colgando y nos espantamos. Nos espantamos muchísimo. ¿Fuera de la clínica? No, en la salita de espera. El primer nivel de la casa casi da con el techo de la casa de la vecina. Que hicimos brincarnos por ahí. Y la bardita es una altura de este tamaño más o menos. Nos brincamos y ahí estuvimos. Ahí colgándote de las varillas para poderte pasar al otro lado. Mi niña ahí, y mamá, deja todo, vámonos. Cuando vimos eso, lo que alcancé a agarrar fue mi bolsa, vámonos. Todo quedó. La clínica, que era de su propiedad, quedó abandonada. No paramos hasta acá, hasta Chilpancingo. Obviamente con todos los sentimientos encontrados, el trabajo de mi marido, la clínica, mi trabajo, mi hija, la escuela, todo, pero pues bueno, en ese momento eso pasa a segundo término. En los últimos meses, decenas de médicos, enfermeros y personal de salud han tenido que dejar sus casas y lugares de trabajo por acoso o amenazas. Estela, una enfermera adscrita a la clínica del ISSSTE en Tierra Caliente, es una de ellas. Yo trabajaba muy tranquilamente en el lugar donde radicábamos, con familia cerca. Ante esta situación, tuvimos que desplazarnos por las advertencias, porque de hecho primero son advertencias. No quisimos esperar a lo segundo. En enero se refugió en una ciudad del centro del estado. Ellos inician pidiendo el pago, ¿no? Y repito, exacto, una cuota que ellos ponen fija, siendo que los lugares donde trabajamos no es como para una cantidad que se saque de lo que ellos piden.
Rogelio Rivera, líder del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE en Guerrero, recibe periódicamente solicitudes de transferencia a otras clínicas. La zona donde nos solicitan más comisiones por este tipo de problemas es la zona de Tierra Caliente. Altamirano, Telolapan, Apaxtla. Tenemos en Tlapa compañeros que durante el trayecto a su centro de trabajo fueron amenazados, los bajaron del transporte público y de sus cautos particulares y fueron tirados en el piso, entonces se les amenazó con arma de fuego. Bueno, el riesgo de morir que ellos manifiestan son 5 enfermeras, 2 médicos especialistas, 1 trabajadora social, 1 médico general, 4 trabajadores administrativos y 1 odontólogo. En el sindicato tienen identificadas las razones del acoso que padecen los trabajadores de la salud en el Estado. Tanto la extorsión por la ganancia económica como el levantarlo para buscar un servicio de parte del médico o del enfermero. Esta es la clínica de la que salió huyendo Estel en Telolapan. Autoridades de este centro de salud tratan de que la ausencia de Estela y otros 3 compañeros desplazados no afecte a los pacientes. Pues nuestra tarea es el área médica, así que pues esa es nuestra batalla diaria, el atender a nuestros pacientes, que estén bien. Ya lo demás creo que todo mundo pues lo vive, o sea, hay que hacer mucha oración, pedirle a Dios por todos, no nada más por nosotros, sino por toda la gente. José viene a la clínica 2 veces al mes por medicamentos para su padre. Ahora sí que, como le dicen aquí vulgarmente, los malandrines tienen que ver en eso, no porque ellos fueron los que los corrieron, no porque ellos se hayan querido ir por su voluntad. La doctora se ha visto en la necesidad de contratar médicos, o de ella ha visto de dónde los saca para que tengamos mejor servicio. Según datos de las organizaciones sindicales, las zonas de mayor riesgo para el personal médico son las poblaciones del norte, como Altamirano, Telolapan, Iguala y Apaxtla. En la Tierra Caliente, los municipios de Coyuca de Catalán, Arcelia y San Miguel Totolapan, mientras que en el centro son los municipios de Citlala y Chilapa. Berenice llevaba más de 20 años trabajando como enfermera en Chilapa. En enero, pidió que la trasladaran a otra clínica. Cuando salí de mi trabajo, pues tenía que tomar un camión para acá, para Chilpancingo. En el trayecto fue que nos salieron hombres armados. Me preguntaron a qué me dedicaba, les dije. Me pidieron la credencial de mi trabajo, se los di. Ese día nada más a mí me bajaron, cuando vieron mi credencial. Ese día, Berenice sintió que un grupo criminal ya la tenía identificada y decidió abandonar Chilapa. Dejamos casa, familia. Dejaste todo, te viniste sin nada. Absolutamente no traes nada, más que tu ropa puesta. Y a tu hijo, tu esposo, es todo. Cualquiera te puede arrebatar la vida, nada más porque se le ocurre. En Chilapa, de donde huyó, las agresiones y amenazas a médicos y enfermeros son constantes. El coordinador de ese centro de salud también las ha sufrido. Primeramente, pues empiezan a hablar bien, ¿no? O sea, que cómo está, que conocemos su trabajo, dónde vive, que necesitamos apoyarlo, nada más que cubran una cuota para que usted no tenga ningún conflicto o algún problema con nosotros. Desde marzo, grupos criminales, a veces respaldados por las comunidades, han amedrentado al personal de esa clínica. Anteriormente había un respeto por parte de este grupo delictivo ante el personal de salud. Aquí se ha ido haciendo un poco más grande por la misma población de esas localidades. ¿Por qué? Porque se sienten respaldados por ellos para exigir una atención o algún medicamento con el que no se cuenta en ese momento en ese centro de salud. Ellos piensan que ya tienen la autoridad para exigir y que se les otorgue todo eso en ese instante. Entonces no es tanto la delincuencia, sino los mismos habitantes de las localidades por sentirse apoyados por ellos. En el último mes, 8 médicos y enfermeros han solicitado cambio. María ha resistido y decidió no abandonar el centro de salud. Cuando hay gente que vemos que los conocemos,
porque vamos a sus localidades y sabemos que son gentes pues que están metidos en esos grupos. Cuando vienen, quiero este medicamento, andamos buscando, o bien alguien de nosotros lo voy a comprar porque me cuesta tanto y prefiero comprárselo con tal de que no tenga problemas en la localidad. Así lo hacemos. Pero no todos han encontrado la forma de convivir con la violencia. Muchos médicos desplazados por el temor intentan reconstruir sus vidas. Y los primeros 2-3 meses era de llorar y llorar. Qué extraño, más pues mi casa. Mi casa. Tuvimos que adaptarnos aquí a un lugar muy chiquito. Ahora hay que empezar de nuevo. Sí, es difícil. Pues muy compleja la situación de los médicos allá en Guerrero. Hay que recordar, están dándonos la explicación de que consiguen medicamentos ciertas comunidades en base a una alianza con grupos criminales que exigen los medicamentos con las armas o que intimidan a los médicos, incluso los van a comprar a farmacias privadas. Vámonos con otras cosas. Este miércoles fue nombrado como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Oaxaca el exdiputado priista Elpidio Concha Arellano. En 2004, Elpidio Concha lideró un grupo de choque que dejó como saldo un maestro muerto a palazos, un crimen que quedó impune.